8:34 en la mañana. La Corte Constitucional, al finalizar la tarde del pasado lunes, emite una resolución donde declara la constitucionalidad del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, pero observa un grupo de artículos que le insta al gobierno, a los dos gobiernos, a los gobiernos de Quito y de San José, a revisarlos, porque la Corte asumió que esos artículos se contraponen a los principios de la Constitución que nos rige. Esto ha generado una reacción del Ejecutivo. Ayer mismo el Ministerio de la Producción emitió un comunicado y hoy queremos profundizar justamente en la postura del gobierno ecuatoriano frente a esta decisión de la Corte Constitucional. Le agradezco al ministro de la Producción, Daniel Legarda, que visita nuestra mesa de trabajo. Ministro, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, muy buenos días a toda la audiencia a nivel nacional, y esta invitación es bastante oportuna para poder aclarar a la ciudadanía respecto primero a la posición del gobierno y del ministerio, por supuesto, en relación al dictamen de la Corte Constitucional, pero sobre todo en función del futuro, de qué estamos ya haciendo y qué es lo que pasa. Y eso es tal vez lo primero que quiero transmitir, Fabricio, porque me parece muy relevante. A veces, entre la confusión jurídica, entre las palabras raras que se utilizan, muchas veces no se entiende qué mismo pasa con un dictamen de la Corte, ¿no? Y en ese sentido, lo primero para mí es muy importante aclararle al país y a la ciudadanía en general que el acuerdo comercial con Costa Rica, en instancia de la Corte Constitucional, ha sido declarado como constitucional. Sí, eso dice la resolución, por eso yo empecé diciendo que fue declarado la constitucionalidad, pero observa unos artículos. Correcto, pero es importante mencionar esto por dos razones, Fabricio. Primero, porque ratifica el trabajo técnico y jurídico realizado por el equipo negociador. Son 26 capítulos de negociación, en este caso es un acuerdo amplio, y todos los capítulos han sido declarados constitucionales. Hay 6 artículos en donde se realizan observaciones, 6 artículos que requieren de esa revisión que tú bien lo mencionaste al inicio de la entrevista. Dicho esto, la posición del gobierno y del ministerio, que si bien respeta la institucionalidad y acogeremos el dictamen de la Corte Constitucional como corresponde en Estado de Derecho, evidentemente no compartimos el dictamen o la observación que realiza la Corte Constitucional respecto al mecanismo de solución de controversias en el capítulo de inversiones del acuerdo comercial. ¿Qué es lo que observa la Corte en ese capítulo? A esta conclusión... ¿Esto es lo que se llama o se conoce popularmente como un arbitraje? ¿Es eso? Es un arbitraje, es un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, que no está prohibido en nuestra Constitución ni en nuestras leyes, Fabricio, y eso también es importante que la ciudadanía lo conozca. De hecho, la misma Constitución de la República reconoce al arbitraje como un mecanismo legítimo de solución de diferencias tanto entre estados como entre inversionistas y el Estado también. De hecho, Fabricio, y esta es la parte que también lo observan, no solo nosotros, los 4 votos de las juristas que han hecho voto salvado, porque hay que mencionarlo también, en este dictamen, que ha sido una votación bastante dividida. 5-4 fue. Hay 4 votos salvados de las juezas constitucionales que no están de acuerdo. Y las razones que esgrimen son las mismas razones por las cuales nosotros respaldamos técnica y jurídicamente. Una de esas es: el arbitraje está permitido en el país. Es más, en el Código Orgánico de la Producción, que fue reformado en 2018, se introdujo también la necesidad de que el Estado ecuatoriano pacte arbitraje, ya sea nacional o internacional, en contratos de inversión. Entonces el arbitraje es perfectamente permitido. Ya el soberano, que es la Asamblea en este caso, aprobó y determinó que el arbitraje está definido en nuestro marco normativo. La Constitución sí permite los arbitrajes, la Constitución. La Constitución permite, y la ley también, la ley que fue aprobada por el soberano, y en este caso debía ser también un precedente que no fue observado lamentablemente por los votos de la Corte Constitucional, para dirimir y para darle la oportunidad, y esto es lo más, ya es un tema un poco más de fondo, pero es los 5 votos de la Corte Constitucional en este sentido le niegan al país una oportunidad de darle claridad al crecimiento de la inversión y la generación de empleo, sobre todo de la inversión internacional. Le niegan esa oportunidad de dar mayor claridad a partir de estos elementos que ya existían en nuestra normativa. Entonces es lamentable, sí, y no compartimos ese
esas observaciones generales porque no ayudan en ese sentido. Pero a ver, quiero entender esa parte. El segundo elemento, Fabricio, el segundo elemento. Entonces, la primera es, ya existe esto en nuestra ya existe normativa de arbitraje. No existe, no es que está prohibido, no, existe, está legalmente permitido y perfectamente ya accionado en nuestro mecanismo en relación a las inversiones y en la participación del Estado. Tiene que la Procuraduría General del Estado dar una previa validación, lo cual es correcto y eso se mantiene en todo momento, ¿no? Pero el segundo elemento que yo mencionaba es que en estos 5 votos de la Corte también se hace un análisis, se va directo al tercer método de interpretación de la Constitución, que es la famosa voluntad del constituyente. Pero en la misma ley de garantías constitucionales establece cuál es el orden de interpretación del texto de la Corte Constitucional. Y la primera es la gramatical. Y nosotros hemos hecho una argumentación en ese sentido, indicando que se debe respetar ese orden como tal, gramatical de las cuestiones, luego y sistemática, gramatical y sistemática. Esto quiere decir que en ese artículo en particular están establecidas condiciones que son condiciones en conjunto, no son por separado, no se puede ver por separado. Lamentablemente los 5 votos lo que han hecho es ver por separado. Y citan en el dictamen a 3 posiciones que en su momento se discutieron, supongo que en alguno de los plenos instalados de la Asamblea Constituyente, solamente de esa línea, lo cual hace ver que habría también un sesgo político en ese sentido. Ideológico. De citar 3 comparecencias, 3 alocuciones que van directamente en contra del arbitraje internacional, pero no citaron, porque yo también podría decir, ¿por qué no citaron otras 3 o 4 que estaban a favor, indicando que esto es necesario para proteger inversiones también? Entonces, esto evidencia claramente que aquí también ha habido, lamentablemente, una priorización desde el punto de vista de político antes que el sentido gramatical y sistemático de la Constitución. Agrego una más a este segundo elemento. La misma Constitución establece que el Ecuador profundizará la integración latinoamericana. ¿Qué más acción que la profundización de la integración con Costa Rica a través de un acuerdo de integración profundo y amplio como es el caso de Costa Rica, Fabricio? Entonces, evidentemente llama mucho la atención, deja ese malestar, no compartimos esas observaciones, sin embargo, las acatamos y estamos ya en las acciones para poder trabajar en las alternativas de modificación de estos artículos, porque no hay que modificar el acuerdo. Yo le quería preguntar sobre el tema de arbitraje, porque esa parte no me queda clara. La Corte no está de acuerdo con que se incorpore un mecanismo de solución de controversias, es decir, un arbitraje, o la Corte observa el mecanismo de arbitraje que se incorpora en el acuerdo comercial. Esa parte quiero entenderla. La parte observa, no es claro tampoco en eso, lamentablemente, porque inclusive para darle certeza en ese sentido al hacedor de política pública, en este caso, creo que debería ser incluso más claro que eso. Pero se entiende que la Corte lo que está observando es que el mecanismo de solución de controversias derivado de un acuerdo comercial debe contemplar la limitación relacionada con la regionalidad, con una instancia regional. Ahora, entendemos, es una interpretación, pero nuevamente, lamentablemente en esto no hay claridad exactamente de lo que significa este dictamen. Es parte de las observaciones que también tenemos. Y si a eso, insisto, lo pongo en contraste con que en el país ya existe arbitraje nacional e internacional, ya se realizan varios contratos de inversión. Fabricio, nuevamente un tema aquí es de las principales obras de infraestructura en el país, no voy a mencionar nombres para evitar entrar en ese detalle, pero todas, absolutamente todas, o la gran mayoría de ellos tienen cláusula de arbitraje y la mayoría de ellas a nivel internacional. Entonces, que no me vengan a decir que eso está prohibido en el país. Lo que pasa es que yo recuerdo que en el debate constituyente de Montecristi, de alguna manera, el espíritu, entiendo yo, del constituyente de Montecristi y cómo fue concebida la Constitución, era que se prioricen mecanismos de solución de controversias vía arbitraje regionales, tratando de alguna manera, sí, parte del debate constituyente, si mal no recuerdo, de que no se incorporen, por ejemplo, mecanismos como el CIADI, que fue tan cuestionado en su momento como un mecanismo de arbitraje, porque el argumento es que el CIADI siempre termina favoreciendo no a los estados, no al país, sino a las multinacionales, a las transnacionales, etcétera. No sé si esa interpretación cabe.
Puede ser, pero nuevamente no está claro, lamentablemente, Fabricio. Y estamos imaginándonos o interpretándonos lo que pudo haber sido. Y aún si fuera así, para que la ciudadanía lo tenga claro, el CIADI como tal no tiene una territorialidad específica. No hay como tal una sede específica. El CIADI tiene cortes en América Latina, en Washington, en Europa y en otras latitudes del mundo. Tiene diferentes sedes que podrían actuar en ese sentido. El CIADI como tal, al igual que el reglamento de arbitraje de las Naciones Unidas, CENUDMI por sus siglas en inglés, son reglas de arbitraje, reglas que es muy distinto. Y Ecuador, como otros países de la región, también acoge esas reglas como una posibilidad. No se está cerrando literalmente a esto. Lo que dice el texto del acuerdo comercial en este caso es que, y lo dice el Código de la Producción también, es que el Ecuador podrá tomar de común acuerdo con la otra contraparte, o sea, el Estado y el inversionista, podrán acogerse a las reglas de arbitraje que establece CENUDMI, que establece CIADI, que establece la Cámara de Comercio Internacional u otras reglas que puedan considerar. O un CITRAL también de Naciones Unidas. CITRAL. Es decir, esas son solamente reglas de procedimiento que son aceptadas por el derecho internacional, ampliamente reconocidas y aceptadas por el derecho internacional, y en la cual tienen que ponerse de acuerdo los dos estados. Es decir, no hay un sometimiento, no hay una cesión de jurisdicción en ese sentido. Son opciones de reglas de arbitraje que se están teniendo en cuenta para poderlas canalizar, en este caso, en una instancia. Ahora, puede ser que la discusión sea relacionada con esa instancia y es en donde estamos analizando esas alternativas. Lo de fondo, Fabricio, en esto, está claro que no compartimos ese dictamen, pero lo acatamos por el respeto al orden constitucional del país. Lo de fondo es que el acuerdo continúa, no se ha detenido, no se va a suspender, no ha sido rechazado. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno costarricense? Yo me imagino que en estas horas ustedes ya tomaron contacto con sus pares de Costa Rica. Es correcto. ¿Cuál es la reacción de Costa Rica? Por la responsabilidad que esto reviste, ya hemos tomado contacto con Costa Rica, ya hemos indicado exactamente a qué se refiere, primero señalando que no es un rechazo al acuerdo, que esto hay que estar muy claros, ¿no? Sino que se trata de una observación de 6 artículos respecto a este tema. Entonces, con esto se ha entendido mejor, tendremos unas subsecuentes reuniones para poder analizar en conjunto las alternativas que nos permitan ratificar el acuerdo y implementarlo lo antes posible, porque creo que los dos países se merecen esto, y en el caso de Ecuador, Fabricio, este acuerdo, dejemos de lado un poquito el tema de inversiones, el acuerdo contempla varios mecanismos de última generación, pero sobre todo permite que el 97% de nuestra oferta exportable ingrese a este mercado libre de aranceles, de las cuales el 86% entrará con arancel cero desde el primer día de vigencia. Eso no toca la Corte, por ejemplo. Eso no toca la Corte. Eso está favorable. Pero claro, es la integralidad. Claro, es que no se puede ejecutar el acuerdo mientras no se subsane esto. Mi pregunta es, ¿va a haber una renegociación o cuál es la figura que se aplica en este caso? Esto estamos justamente revisándolo en detalle, Fabricio, a ver cuál es la figura que se puede proponer un poco, ¿no? Al ser muy acotado las observaciones relacionadas con 6 artículos, estamos seguros que podremos encontrar aquí una alternativa. Y esta es sobre todo la seguridad y la claridad que quiero transmitir a los actores productivos del país, sobre todo a quienes nos escuchan desde el punto de vista de los actores productivos, esa certeza y esa seguridad de que el trabajo lo vamos a continuar, de que las alternativas ya las estamos explorando y de que hay una apertura de los dos gobiernos para poder revisarlas con la finalidad de que el acuerdo sea aprobado. Primero sea ratificado por la Corte en su constitucionalidad y después, posteriormente, ratificado por la Asamblea Nacional, Fabricio. Claro, esto es muy importante. Cuando se instale la próxima Asamblea. Claro, porque no tenemos ahora mismo. Hablamos entonces de posiblemente establecer otro mecanismo de solución de controversias. ¿O cómo sería la figura? No, ministro? El mecanismo está. Lo que se debe hacer probablemente es entender jurídicamente un poco más esas limitaciones para que esas limitaciones queden expresadas exactamente, ¿no? Si es que es regional, por ejemplo, si es que hablamos del tema regional y efectivamente es así, por eso vamos a pedir una aclaración a la Corte en ese sentido, porque el país se merece una aclaración. En este caso, el hacedor de política pública, el gobierno y el ministerio en particular, se merece una aclaración. No puede haber estas interpretaciones así generales de la Constitución
primero, que tienen un contenido político en nuestro humilde criterio, y segundo, que tampoco ayudan a determinar exactamente entonces qué es lo que se puede y no se puede un poco realizar. O sea, en este momento no podemos, digamos, decir con certeza qué es lo que se va a revisar. Todavía no. Todavía no, es justamente lo que estamos explorando jurídicamente y pediremos el recurso formal de aclaración a la Corte. Eso le iba a preguntar, ¿van a pedir aclaración y ampliación a la Corte para poder entender de mejor manera? Correcto, el recurso, este pedido sale desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, porque desde ahí se ha accionado también el mecanismo como tal, así es que esperamos hacerlo también lo antes posible, ¿no? Pero nuevamente, resaltar ese mensaje de lo de fondo, Fabricio, que es, esto continúa, el acuerdo es constitucional, se va a ratificar, estamos realizando los ajustes que se requieren en 6 artículos, no es el acuerdo, son 6 artículos referentes exclusivamente a este tema. Por lo demás, la Corte ha ratificado la constitucionalidad en toda su extensión, y esto también es importante mencionar, porque acá tenemos temas de, ya lo he mencionado, acceso a mercados, todo lo que es aranceles, ¿no es cierto? Pero hay compras públicas. Compras públicas, por ejemplo, que normalmente ha sido visto como un tema de cuidado y nos entran compras públicas desde el exterior. Este es un mecanismo que también permite exportar a empresas ecuatorianas de bienes y servicios a través de las compras públicas, en este caso que desde el gobierno de Costa Rica se realicen, ¿no es cierto? Y otros acuerdos que también tendremos. Servicios. Costa Rica es un país que también tenemos un potencial de exportación de servicios, sobre todo servicios de tecnología relacionados con software, banca, comercio electrónico y demás. Este acuerdo contiene disposiciones en ese sentido que van a permitir generar certeza para la ampliación de negocios relacionados con servicios también, lo cual es sumamente positivo. Y además hemos incluido otras disciplinas de última generación, como por ejemplo comercio electrónico, lo mencioné ya, MIPYMES y comercio, es decir, se incluye un capítulo para tener acciones específicas que beneficien a las MIPYMES en los encadenamientos productivos de la región y con terceros países. Se incluye también mecanismos de protección laboral y ambiental, que quiere decir, y esto en todos los acuerdos en donde hemos podido avanzar con esto, es decir, que no se permite que se limiten derechos o se exploten derechos de alguna forma con condiciones laborales o condiciones ambientales por efectos de las preferencias arancelarias o por efectos de exportar más. Siempre hay que respetar las convenciones internacionales en materia de derechos laborales, derechos ambientales y otros, ¿no es cierto? Y uno adicional que es género y comercio, que es muy importante también porque esto lo que permite es una mayor inclusión con acciones positivas para que más mujeres se incluyan en el comercio internacional. Ahora, lo que ha pasado con este acuerdo, insisto, yo por eso empecé la entrevista y me parece que en un primer momento incluso se emitió un mensaje equivocado. No digo ustedes como gobierno, sino que algunas personas viralizaron de que la Corte había echado abajo el acuerdo comercial, lo cual no es cierto, sino que se ha observado justamente este tema y el acuerdo es constitucional. Pero ¿de alguna manera no les preocupa que esto que ha pasado podría también ocurrir con el acuerdo firmado con China? Que también tiene que conocer la Corte Constitucional. Bueno, es sin duda, yo creo, un llamado de atención en ese sentido, sí, a la Corte también. Porque, a ver, aquí creo que hay que responsabilizarse por los hechos que también deba tener cada uno en la naturaleza del Estado, ¿no es cierto? En cada parte de lo que corresponde al Estado. El gobierno nacional, el equipo negociador, el Ministerio de Producción, ha hecho un trabajo denotado, muy técnico, muy jurídico y en conjunto con el sector productivo del país, sector productivo de bienes, de servicios, pequeño, mediano, grande, agrícola, industrial, de todas las regiones del país, para poder tener acuerdos comerciales que permitan superar el atraso que el país tiene en esta materia, Fabricio, y quiero ser muy enfático en eso. El país tiene un atraso en materia de política de integración comercial. Esto es así y eso nos pasa factura hasta el día de hoy por no tener un mejor acceso de condiciones para nuestros productos, bienes y servicios en el exterior. Esto en una economía pequeña y más aún en una economía dolarizada es una condición necesaria para poder generar un crecimiento más sostenible en el tiempo. El gobierno nacional ha hecho su trabajo, ha negociado, tenemos no solamente el acuerdo con Costa Rica, sino China, tenemos Corea del Sur. Se van a iniciar negociaciones con Canadá al final de este año, inicios del próximo, lo negociará la siguiente administración, por cierto, pero nosotros dejaremos ese proceso. Se está trabajando con Panamá, se está trabajando con
República Dominicana, y hemos tomado contacto por primera vez con otros países en donde ni siquiera se había tenido ese nivel de contacto. Fabricio, esto es positivo para el país, es bueno, estas herramientas son positivas. Los acuerdos tienen diferentes alcances según lo que se trata con cada contraparte, no todos son exactamente iguales en cuanto a su extensión. Pero acá lo que quiero decir es que el gobierno ha hecho su trabajo, evidentemente el tiempo no alcanzó para todo, pero el gobierno ha hecho su trabajo en ese sentido, y el ministerio y el equipo negociador en particular. Y eso quiero mencionarlo porque no es algo que nosotros tenemos que aclararlo, sino que es un tema reconocido por los actores del sector productivo, así se ha reconocido. Pero hay otras instancias que tienen que hacer también su trabajo, Fabricio, y eso es cuando hay una interpretación de los acuerdos comerciales para su constitucionalidad, tiene que hacérselo en la integralidad, que a nuestro criterio es lo que no se lo ha hecho en este caso en Costa Rica. Tiene que verse también la integralidad del acuerdo, ¿no? Y después la Asamblea Nacional, pues la siguiente, por cierto, también tiene que hacer su trabajo, porque aquí no es que se puede imponer una voluntad política de un grupo en particular, no estoy haciendo referencia a ninguno en particular, sino los beneficios que esto genera para el país. Y los próximos asambleístas, los próximos representantes, van a tener que conversar con los actores productivos de sus provincias y del país en general para preguntarles esto. Y ellos los van a responder, en la mayoría de casos, que esto es positivo. Y en algunos que no conocen, pues estaremos seguramente más que abiertos para seguir profundizando la información de por qué este tipo de acuerdos genera beneficios para el país. Entonces, sí hay un poco de responsabilidad que aquí debe tratarse y trasladarse a quien corresponde. Y cada uno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad con los objetivos estratégicos del país, Fabricio. Correcto. Ministro Legarda, gracias por el tiempo, por haber venido acá y por habernos informado y aclarado algunos elementos sobre este tema. Muy gentil. Muchísimas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia también. Daniel Legarda, ministro de la Producción, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana, 56 minutos.